Bueno es Dios, siempre es fiel. Bueno es Dios, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre es fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre es fiel. Salvación o condenación. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición eterna, y muchos son los que entran por ella. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22, 14. Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Miremos entonces cuál es esa puerta ancha y cuál es ese camino espacioso que lleva a la condenación eterna. Dice entonces la Biblia, la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatres, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. En el Salmo 115, verso 3 al 8, dice que la idolatría consiste en la adoración de estatuas, imágenes, cosas que fueron creadas por Dios, que son de yeso, de madera, de oro, lo que hacemos de los metales o de la creación un Dios, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, pies no caminan, manos y no palpan. Es una estatua que no oye, ni ve, ni entiende. El que la hace por dinero. Y el que lo compra es por idolatría para honrarlo y colgarlo allá en su cuello o allá en su casa. En el Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, en los 10 mandamientos el Señor dejó escrito, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque el Señor es celoso y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces toda especie de idolatría dice que da condenación eterna. En Mateo capítulo 12, verso 36-37, de cierto os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Necesitamos ponerle un freno a nuestra lengua para no hablar vulgaridades ni palabras ociosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas, hechiceros, mentirosos, los abominables, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo capítulo 7, verso 21 nos aclara quiénes son los incrédulos. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Unos son los que dicen y otros son los que hacen. Con Dios vale lo que hacemos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, incrédulo es el que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios quiere que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, que la practiquemos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, allá en el Antiguo Testamento. Habla el Señor contra las costumbres paganas,
los que consultan los brujos, los hechiceros, los adivinos, los que creen en horóscopos, en agüeros, en sortilegios. Entonces dice que estas son costumbres paganas y por estas cosas abominables Dios va a echar mucha humanidad en la eterna condenación. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, una epístola del apóstol Pablo. Dice que los pecados de la carne, la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, orgías y cosas semejantes a estas, dice, a través de las cuales muchos irán a condenación eterna. Dice el apóstol, y yo los amonesto contra estas cosas. Que Dios nos guarde de estas cosas. En el Evangelio de Mateo 12:31 habla el Señor de que hay un pecado que no tiene perdón, no tiene escapatoria, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos al Padre que trabajó en el Antiguo Testamento, tenemos a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él dijo, les voy a enviar otro Consolador que es el Espíritu Santo. Y en este momento en la tierra tenemos el Espíritu Santo que es el que trabaja con la iglesia, el que es el que nos redarguye, nos exhorta a dejar el pecado y a dejar la maldad. Y Él puede usar su palabra escrita o utilizar una persona para hablarnos. Si nosotros blasfemamos contra esa persona, fácilmente podemos estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese perdón no tiene pecado ni en este siglo ni en la ira venidera. El Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice que el que no esté escrito en el libro de la vida del Cordero será lanzado al lago de fuego. Ahora miremos entonces cómo explicamos uno por uno estos pecados. Fornicarios son los que tienen relaciones sexuales sin ser casados. El sexo fuera del matrimonio, la unión libre que llaman, con Dios es pecado. La única forma de tener el sexo en santidad es en el sagrado vínculo del matrimonio. Los idólatras, que ya lo vimos, la adoración de estatuas, imágenes. Cuando nosotros no tenemos a Dios en primer lugar en nuestro corazón, ya estamos en idolatría. Los adúlteros, la infidelidad entre esposos. Cuando el esposo entonces cae en infidelidad, deja a la esposa y se va con otra mujer. O la mujer que traiciona a escondidas al marido. Esto es adulterio y da condenación eterna. Afeminados. Dios hizo al hombre para que sea hombre, la mujer para que sea mujer. Pero hay mujeres que quieren hacerse aparecer como hombres. Entonces se visten como hombres y actúan y hablan como hombres. O hombres que quieren hacerse parecer como mujercitas con ademanes femeninos y se vuelven ya delicaditos o se visten y con atuendos de mujeres. Los homosexuales, ya los que tienen sexo, ya contacto sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, o la zoofilia, sexo con animales, o la necrofilia, sexo con cadáveres. Dios hizo al hombre varón y hizo también la mujer. Y en la creación Dios creó los animales, el león y la leona, el burro y la burra, el toro y la vaca, el perro y la perra, el gato y la gata, macho y hembra. Y hasta ahora, hoy en día, vemos cómo los animales conservan ese orden de la creación de Dios. Solo nosotros los seres humanos somos los que nos hemos desviado, nos hemos corrompido y hemos caído en esos pecados horribles. Recordemos que en Sodoma y Gomorra Dios lanzó el fuego con azufre como juicio por esa abominación de Sodoma y Gomorra. En este tiempo tenemos a Sodoma y Gomorra en todo su esplendor y queremos que esas personas se arrepientan y Dios quiere que no vayan a condenación eterna. Los ladrones, los que roban y hurtan, ávaros, la avaricia de poder, avaricia del dinero, el deseo desmedido por las cosas materiales, los borrachos, los que se emborrachan y gastan su dinero en lo que no es pan, dan mal ejemplo a sus hijos en el hogar, los que van conduciendo sus vehículos y en la borrachera se estrellan y causan accidentes, los maldicientes, los que hablan palabras vulgares, palabras ociosas, estafadores, los que hacen trampa en los negocios, los cobardes, los que no pueden dejar de hacer lo malo por cobardía, incrédulos, los que no hacen la voluntad de Dios. Homicidas son los que matan y odian al prójimo, y también los que se matan, los que ellos mismos se quitan la vida, se lanzan de un edificio o se toman un veneno. Entonces ellos son
suicidas, homicidas, irán a condenación eterna. Los hechiceros, la brujería, la macumba, todo lo que se trata de ocultismo, la brujería, los mentirosos, toda mentira es pecado delante de Dios. Los abominables, entonces, los que practican todas las artes de ocultismo o consultan brujos, hechiceros, talismanes, se dejan guiar por los horóscopos. Todas esas cosas mundanas entonces llevarán a condenación eterna. La inmundicia, la carne, la lascivia, el deseo desmedido por el sexo, enemistades, pleitos, celos, están a toda en actitud de pelea, de contienda, la ira no controlada, que Dios nos ayude a controlar la ira, porque muchas iras han terminado en grandes catástrofes, contiendas, disensiones, las herejías, tergiversar la palabra de Dios, darle significado contrario a lo que Dios nos está hablando, las envidias, la orgía. Hoy en día practican el triángulo sexual, practican el club de parejas donde se cambian de pareja y tienen sexo, una depravación terrible. Todo esto trae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que Dios nos guarde. Y los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre Santo, en este momento yo te pido perdón por mi vida, por mi familia, por todos los que estamos escuchando y viendo este mensaje, este video. Que tú nos perdones, que tú nos ayudes a apartarnos de este camino espacioso, de esta puerta ancha. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón, a cambiar de actitud, a dejar de hacer lo malo. Ayúdanos a arrepentirnos y a dejar todos estos pecados. Y sálvanos de esta condenación eterna. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero para ser salvos. Y guárdanos, Señor, hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Miremos entonces quién o cuál es ese camino y quién es esa puerta para entrar en el reino de los cielos, el reino de mi Padre, donde hay muchas moradas, calles de oro, mar de cristal, y donde tenemos a los serafines, querubines, ángeles de Dios, las moradas eternas que nos están esperando para los hijos de Dios. Evangelio según San Juan 6:35. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12. Otra vez Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:9. Jesús dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 11:25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Evangelio San Juan 14:6, Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos de los Apóstoles 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí tenemos uno que es el pan de vida, que es la luz del mundo, que nos saca de las tinieblas, del pecado, de la maldad. Uno que dice: yo soy la puerta para entrar al reino de mi Padre. Uno que murió y resucitó y está a la diestra del Padre por toda la eternidad. Uno que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación. Hay un solo camino y una sola verdad, una sola puerta. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Libro de los Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Todas las religiones tienen un cabecilla, un líder, pero la cabeza del evangelio, del cristianismo, de la iglesia del Señor, es Cristo mismo. Él es la cabeza y nosotros somos el resto de su cuerpo. Gálatas 1:6, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea anatema. Muchos se van a ir a condenación eterna por predicar doctrinas falsas, y los que van detrás de él, todos irán para el matadero, para el hueco. Pero tenemos un evangelio, una palabra escrita, que nadie la puede cambiar ni adulterar, que fue dejada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, para que nosotros nos guiemos por ella. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, entre el Padre y nosotros los pecadores, la humanidad perdida aquí en la tierra, hay un mediador, el que murió en la cruz y resucitó, y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, como dicen Hebreos 7:25, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces tenemos un intercesor y un mediador, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos y vive para siempre. Ninguna religión puede salvar, ningún cura, ningún papa, ningún pastor, ningún sacerdote, solo Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Epístola de San Juan, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todos los que están en este mundo. Tenemos un abogado que así nosotros volvamos a fallar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo que debemos procurar un verdadero arrepentimiento y pedirle a Dios que nos ayude para no fallarle más. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo viene por segunda vez a la tierra y viene a reinar el planeta, todas las naciones, toda la creación, 1000 años. Pero los que creemos en Cristo, le aceptamos como Señor y Salvador, vamos a reinar con él. Nosotros seremos en ese tiempo los gobernantes, los presidentes de las naciones, tendremos autoridad sobre todo el planeta, porque gobernaremos con Cristo 1000 años. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Levanten la mano los que esperan a Cristo. Así como Cristo murió una vez, resucitó, y él no muere cada año ni nace cada año, no hay reencarnación, la gente muere y después vendrá a juicio para rendir cuentas delante del Señor por sus pecados. Juan 3:16, el versículo central de toda la Biblia. Este es el versículo más importante en toda la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo perdido, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Cristo vino y murió en la cruz para salvarnos, querido amigo. Él no lo hizo por deporte ni por show. Él dio su vida para salvarnos, su sangre fue derramada para limpiarnos de todo pecado. El que no acepta a Cristo está perdido e irá a condenación eterna, pero el que acepta a Cristo tendrá vida eterna. Amén. Aquí tenemos entonces el cuadro completo, lo que es la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino espacioso y el camino angosto. Aquí tenemos la salvación y la condenación.
Algunos dirán, bueno, y después de muerto, ¿qué se puede hacer? Le pagamos misas, novenarios, rezamos rosarios, prendemos velas. Vamos a ver qué nos dice la palabra, la Biblia. Dice aquí tenemos la gran cima, o sea, una gran montaña, una separación entre el cielo y el infierno. Una separación entre la salvación y la condenación. Evangelio según San Lucas 16:26. Dice que hay una gran cima que nos separa, que los del cielo no pueden venir al infierno a auxiliar a nadie, y los del infierno ya no pueden salir allá a ir al cielo. O sea, el que se fue para el infierno de allá no lo saca nadie, y el que se fue para la vida eterna al cielo de allá no lo baja nadie. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece muy recto, muy correcto, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que cree que va muy bien, pero va a terminar muy mal. Tenemos que asegurarnos de que vamos en el camino correcto, que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Profeta Isaías 55, versos 6 y 7. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto que esté cercano. Deje el impío su camino, deje ese pecado, deje esa maldad y vuelva hacia Dios, que Dios lo va a perdonar. Mientras hay vida y esperanza. Mateo capítulo 12, verso 30. Dice Jesús, el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama su vida en condenación eterna. Mateo 25, 41. En aquel día Jesús dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recordemos que el infierno no fue hecho para el ser humano, fue creado para los ángeles caídos, los demonios, pero como los seres humanos también han caído en desobediencia, también tendrán que ir a ese lugar porque Dios es justo. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 12, verso 8 y 9. Jesús dice, todo el que me confiese aquí en la tierra, lo confesará delante de mi Padre y de los ángeles, pero todo el que me niegue aquí en la tierra, el que me rechace, yo también lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, esta muerte es condenación eterna, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. Solo Cristo salva. Lucas 13, 24 dice, entrar, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y ya no podrán. Cuando la gente llegue a ese horrible lugar, infierno, condenación eterna, querrán arrepentirse, pero ya será demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mientras hay vida y esperanza, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, ayúdanos a andar en el camino, la verdad y la vida. Necesitamos reunirnos y congregarnos con cristianos. El que se congrega con borrachos se emborracha, el que se reúne con ladrones se vuelve ladrón, el que reúne con políticos se vuelve un político, a hacer trampa y engañar. Reúnase con cristianos, una iglesia cristiana, lea la Biblia, apártese del pecado, apártese de la maldad, congreguémonos nosotros los hijos de Dios, para que podamos estar seguros de que vamos a ir a la vida eterna. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo fue levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos entonces hacer la oración de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Yo voy a hacer esa oración. Padre Santo, en esta tarde he escuchado tu palabra. Yo creo, Señor, que tú me estás llamando a la vida eterna. Me arrepiento de todo el pecado y maldad. Yo creo de todo corazón y con mi boca confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació en la Virgen María y se hizo un hombre, que murió en la cruz y murió por mis pecados, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y maldad. Yo creo que Cristo resucitó entre los muertos y vive a la diestra del Padre por toda la eternidad. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida para ser salvo, y cuando yo muera, yo entraré en tu reino por toda la eternidad. Ayúdame, Señor, a vivir la vida cristiana. Ayúdame, Señor, a caminar en obediencia a tu palabra.
y a estar listo hasta el último día para tu venida. Gracias Padre Santo, gracias Cordero Santo y gracias Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un videoclip que nos habla sobre un mensaje evangelístico, sobre el reino de los cielos y sobre la salvación y la condenación. Amén y amén. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la reina del cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar.